Descubre 3 aterradoras historias de brujas reales que te pondrán los pelos de punta. Empezaré con una imagen. Desde el cerro se veían manchas en la tierra como si alguien hubiera dibujado mapas invisibles. Gente que se apretaba en silencio, puertas que se cerraban antes de la noche, y una nota con tinta corrida que no necesitaba nombre para amedrentar. Esto, me advirtieron, no eran cuentos para dormir, sino relatos que quedaron pegados a la memoria del pueblo. Hoy vas a escuchar 3 testimonios distintos. Primero, la parcela negra que terminó por vaciar el alma de una familia. Después, la cabaña en el bosque, donde la risa se vuelve un arma. Y por último, una ciudad universitaria donde la curiosidad se topó con algo que no debía tocarse. Ninguna de estas historias trae pruebas científicas. Son voces que todavía tiemblan cuando las cuentan. ¿Realidad? ¿Superstición? ¿O aprovechamiento? Lo dejo a tu juicio, pero prometo que cada escena hará que mires por encima del hombro cuando viajes en carretera o pases junto a una casa con la luz encendida hasta tarde. La parcela negra. Manuel. Me llaman Manuel. He pasado la vida con las manos en la tierra. Aprendí a distinguir cuándo la milpa pedía agua o cuándo las hojas lloraban por falta de nutrientes. La tierra tiene un olor que te habla. Huele a lluvia vieja, a estiércol, a semilla lista. Por eso lo primero que me sorprendió fue el silencio de mi milpa. No el silencio que traen las noches, sino un silencio mate, sin el zumbido de insectos que antes llenaba las mañanas. Al principio fueron cosas pequeñas. Una mañana encontré un círculo de tierra más floja que el resto, como si alguien hubiera hundido algo sin terminar de enterrarlo. No pensé en brujería ese día. Pensé en un niño, en una madriguera de animal, en cualquier cosa menos en maldad. Luego, una semana después, apareció un plato de peltre en la puerta de doña Teresa. Le habían dejado leche con una gota oscura en el centro. Lo vimos y dijimos, es raro. La curiosidad se volvió miedo cuando la palabra empezó a moverse de boca en boca como un hongo, que la parcela está negra, que alguien se anda metiendo con lo nuestro. No es que la cosecha fallara de golpe, fue como si se acabara la paciencia de la tierra. Mazorcas que se secaban de un día a otro, rebrote que no prendía, hojas que se volvían pálidas sin razón. En otras parcelas a las que les iba bien empezaron a aparecer fotos clavadas en postes, fotografías tomadas desde la distancia. Eran fotos feas, borrosas, de gente que no reconocíamos, caras que miraban desde el otro lado de un teléfono, y al lado una nota. Ya sabíamos. A veces la nota era más directa, como cuando dejaron un sobre en la puerta de mi vecino Celso. Dentro, una hoja con 4 palabras. El que entiende no estorba. La presencia que se instaló ahí no llegaba como un ladrón brujo que entra de noche y se lleva maíz. Llegó en forma de miradas sostenidas y de señas hechas a la distancia. Compradores y comisionistas empezaron a rondar al mismo tiempo. Llegaban con camiones, hacían preguntas sobre medidas de tierra, ofrecían soluciones. Un dinero que no alcanzaba a tapar la vergüenza de vender la tierra de toda la vida. Hubo quienes cedieron al primer apretón. Otros resistieron hasta que la comunidad se volvió un tablero, donde cada casilla te obligaba a elegir una salida. Yo pensaba, si fuera un plan, sería perverso por lo sencillo. Dejar algo fuera de lugar, una señal, un plato, una foto, que la gente vea y se pregunte qué le está pasando a su familia, que empezara a tener pesadillas, que los hijos dejaran de jugar en el patio. Los rumores se alimentaban entre sí hasta que la gente, cansada, abrió el portón y dejó pasar el dinero que venía con la seriedad de quien cree ofrecer salvación. Una noche, buscando algo de calma, fui a la parcela con una linterna. La luna estaba escondida tras nubes que parecían carbón. Yo sé leer la tierra, dije antes. No soy hombre de superstición fácil, pero la misma mano que me enseñó a distinguir la humedad de la arena me hizo notar los detalles que todos obviaban. Había marcas en la tierra, hendiduras poco profundas con restos de hierba enredados, como si alguien hubiera utilizado ramitas para atar algo allí. En un claro, a la orilla del sur, encontré un frasco pequeño, oscuro. No voy a describir lo que había dentro, basta decir que su sola existencia me dio un frío que no era del viento.
Recuerdo que me quedé mirando el frasco con la sensación de que el tiempo se ralentizaba. Pensé en sacar el frasco y enseñarlo en la plaza para que todos vieran, pero algo en mi cabeza, el mismo miedo que había atrapado a otros, me detuvo. ¿Y si mostrarlo empeoraba las cosas? ¿Y si esa pequeña criatura enterrada en la tierra tenía más poder sobre la mente de los vivos que nosotros mismos? Esa duda fue la que más daño nos hizo, la posibilidad de que lo visible no importara tanto como el rumor. Con el tiempo, la malla y el alambre empezaron a rodear parcelas enteras. Lo que antes era un paisaje de lumbre y sudor se convirtió en un perímetro de miradas. La llegada de gente extraña con dinero y papeleo fue tan oportuna que resultó sospechosa. Comisionistas que aparecían justo después de que alguien encontraba un objeto raro. Compradores que ofrecían más del doble por tierras que no valían tanto. Fue fácil para algunos creer que vendiendo obtenían descanso. Para otros, como yo, la decisión pesó como una carga que no se soltaría una vez puesta sobre la espalda. Una mañana me llegó un sobre sin remitente. Dentro no había foto ni dibujo. Había una hoja con una frase corta, escrita con calma. El que entiende no estorba. No había firma, no había advertencia explícita, pero tenía el peso de una sentencia. No se trataba ya de proteger la cosecha, se trataba de protección comunitaria. La nota dejó claro que había un costo por entender, y que ese costo no era para los que mandaban, sino para quienes se quedaban. ¿Vendimos? No todos. Algunos vecinos sí. Gente que le apostó a la seguridad y pensó que con el dinero empezarían de nuevo lejos del cerro. Otros, orgullosos, cerraron la puerta y se negaron. Yo llegué a un punto en que mis días estaban llenos de miradas que no me pertenecían. Miradas de miedo, de piedad, de sospecha. Mi mujer me decía que ya no era justo exponer a los hijos a esa vida de vigilancia. Mi hijo, que antes corría por la milpa, me preguntó una noche con la voz pequeña: «Papá, ¿esa mujer volvió?». No supe qué responder. La gota que colmó la paciencia fue algo que nadie esperó. Una foto mía apareció clavada en un poste, tomada desde lejos, con la milpa de fondo. Alguien había estado observándome con una cámara, y ahora, sobre la madera, mi rostro parecía una advertencia más. Esa foto llegó junto con una carta breve: «Sepárate y deja que otros trabajen lo que tú ya no cuidas». Fue entonces cuando entendí la estrategia. No era que una sola persona tuviera poder sobrenatural, era que el miedo se usaba como un motor social para forzar decisiones. La brujería, en este caso, era menos ritual que método. Era una herramienta que se afilaba con la palabra, la imagen y el silencio. Tomamos la decisión de vender. No fue un acto heroico, sino de supervivencia. Cuando el camión se llevó las cosas, sentí el peso de una derrota antigua, la de saber que la tierra que te dio vida puede ser puesta a precio porque alguien logró que tus vecinos miraran con temor. Antes de irme, cavé en un rincón donde unos meses atrás había encontrado cosas extrañas. No busqué rituales ni pruebas, simplemente quería saber si había algo más, si había una explicación clara y tangible. Encontré restos de lo que parecía un cordel, pequeños atados de ramitas y, otra vez, un vaso de peltre con manchas que no supe identificar. No quiero entrar en detalles que puedan servir a alguien para imitar. Basta decir que aquello no era algo que yo pudiera enfrentar a puros dientes. A partir de entonces, cada vez que paso por ese cerro, siento que hay un peso en el aire, como si una vieja herida se hubiera quedado abierta. Algunas noches sueño que vuelvo a la parcela y la encuentro igual, vibrante, pero cuando me acerco a la tierra, encuentro notas, fotos y vasos. Me despierto con la sensación de que la gente vende no solo su parcela, sino el derecho a creer que su vida es segura. Según cuentan, decía la vecina que barría el portal, a veces la gente necesita creer que hay algo que explicará su mala suerte. Y si alguien se aprovecha de esa creencia, la cosa se vuelve más peligrosa que cualquier maldición. Esa frase se me quedó, no porque niegue la posibilidad de algo fuera de lo natural, sino porque muestra cómo el poder se hace con manos humanas, manipulación, miedo, dinero. Al final, tal vez el mayor conjuro fue dejar a la gente sin opción. Si hasta aquí te está pareciendo perverso o fascinante, quédate. Si te intriga este tipo de relatos, suscríbete para no perder las otras historias que siguen: La risa en la cabaña y La maestra en la ciudad. No voy a prometer pruebas, solo voy a contar lo que vi y lo que me dijeron. La cabaña en el bosque. Velador. La primera noche. Me llamaron para cuidar una cabaña. No era mía ni la conocía.
La señora que me contrató dijo que la casa iba a estar vacía por unos días y que necesitaban a alguien para encender el fogón temprano, abrir la puerta cuando viniera el pan y asegurarse de que las cosas no se movieran. Pagaban bien y yo acepté porque necesitaba el dinero. Había trabajado como velador antes, lo de la soledad no me asustaba. Creí quizás ingenuamente que la soledad es solo tiempo para pensar. La cabaña estaba recostada en un claro, bordeada por pinos y un sotobosque que olía a hojas húmedas. Llegué con mi linterna y una mochila con lo básico. La casa por fuera parecía fuerte, madera envejecida, la chimenea con su sombra, algunas ventanas tapadas con cortinas que dejaban pasar una luz quemada. Adentro todo olía a aceite rancio y a café viejo. Al principio todo fue rutina: encender el barro, revisar las cerraduras, hacer una ronda corta antes de acostarme. La primera noche escuché algo que no supe nombrar, una risa lejana. No una risa de alegría, sino una especie de campanilla rota, una risa que iba y venía entre las copas de los árboles. Pensé en los oyentes del pueblo que se asustan con cualquier cosa, pensé en los cuervos o en algún borracho que pasaba por ahí. Me dije a mí mismo que era el viento. Pero la risa tenía dirección, parecía que se acomodaba en torno a la casa, como si le gustara observar desde varios puntos a la vez. A la segunda noche las cosas se hicieron más personales. Alguien golpeó el techo en pequeños toques, no como si fuera un animal, sino como quien marca un compás. Sentí que algo me hacía saber que estaba aquí y que no le era indiferente. Lo que más me afectó fue la sensación de ser observado sin miradas, una vigilancia que te aprieta el pecho. Cuando encendí la linterna para mirar por la ventana, vi una sombra que se doblaba entre los árboles, una figura que se mantenía a distancia, pero que me clavó una imagen que no saldría de mi cabeza: el contorno de una mujer, delgada, con algo cubriéndole la cabeza, como un rebozo que no dejaba ver la cara del todo. Esa figura, cada vez que la veía, tenía la costumbre de inclinar la cabeza, como si me pidiera silencio. Nunca fui hombre de confrontación con fantasmas. Lo que hice, varias veces, fue encender la radio hasta cubrir la noche con voces de fuera. La cosa respondió de forma extraña. La risa no desaparecía, pero se hacía más aguda, como si se burlara de mis pobres intentos por traer compañía. Hubo noches en que me sentía en el centro de un juego, donde yo no conocía las reglas, y todo lo que podía hacer era esperar, a ver con qué me sorprenderían. Una madrugada me desperté con el sonido de pasos sobre la entrada. No eran pasos pesados, eran pasos ligeros, de alguien que se paseaba con cuidado para no romper nada. Sembré valor y fui a la puerta. Al abrir, la luna me mostró huellas que entraban y salían, marcas de pequeños dedos en la tierra mojada. Cerca de la vereda había una taza caída, como si alguien hubiera tomado algo y la hubiera dejado al borde del camino. No toqué nada. Aprendí en la vida que a veces la ignorancia es protección. Lo que encendió algo en mí fue una noche en la que, hastiado de tanto misterio, decidí internarme en el bosque. Llevé una linterna, absolutamente convencido de que si había alguien, un vecino juguetón quizás, lo encontraría y se disiparía el miedo. Caminé con paso firme entre helechos y troncos, intentando seguir una huella que se borraba al segundo. Mientras más caminaba, menos seguro me sentía de que aquello tuviera una explicación humana. El silencio se volvió denso, como si el bosque hubiera decidido contenerlo todo para escuchar mi respiración. Y entonces ocurrió la risa. No era lejana ya. La risa se soltó entre los árboles como si alguien hubiese apretado un puño invisible, y de allí hubieran salido chasquidos que se colaban por la piel. No eran carcajadas largas, eran cortas, afiladas, y parecían rebotar en cada hoja. Sentí cómo la risa iba multiplicándose, y con cada eco el aire alrededor de mí parecía perder raíces. Fue un sonido que rompía la continuidad del mundo y me dejaba sin ancla. Mi instinto fue correr. Corrí hasta la cabaña y cerré la puerta como si hacerlo pudiera contener la risa fuera del umbral. Ya dentro, con las manos temblando, pensé en la posibilidad de que alguien jugara conmigo, pero lo que encontré en la cocina al encender la linterna no era broma. Había un círculo de pequeñas ramitas y en su centro una concavidad con restos que olían a hierro viejo y café agrio. De nuevo, no describiré con precisión porque no quiero dar pistas, pero la presencia de ese círculo era la confirmación de que algo había pasado allí,
algo que no se contentaba con asustar, quería marcar. Al día siguiente, los dueños regresaron, no para agradecerme, sino para revisar. Me preguntaron si había dormido bien, si había dejado encendido el fogón. Les dije la verdad con palabras cortas, que escuché risas y pasos, que vi una figura en el claro y que sentí que me seguían. Sus caras cambiaron de expresión de forma que no supe leer, a medias entre la incredulidad y la preocupación. No me recriminaron, actuaron como si supieran de algo que yo no sabía. «No te preocupes», dijo el dueño con una voz templada. «Aquí han habido historias desde antes de que existiera la casa». Esa noche no dormí. La risa volvió, y con ella una sensación de que alguien se acercaba más y más hasta que la casa parecía un sitio sin paredes. Si la parcela se había llenado de notas, si alguien había usado imágenes para manipular a una comunidad, aquí la estrategia parecía distinta. La risa no pedía que vendieras nada, pedía que salieras de tu razón, que te dieras por vencido ante lo que no entiendes, y en eso, les confieso, era terriblemente eficiente. Fue en ese punto cuando decidí que no podía contar todo. Algunas cosas se quedan mejor en los labios de los que las vivieron, pero hay una cosa que no olvido. La risa me acompañó durante años, no como un recuerdo preciso, sino como una sombra que cortaba el sueño. La gente del pueblo me decía que a veces las risas regresan, que se meten en las casas de quienes se atreven a fingir que no escucharon. Otros, con menos dulzura, decían que eran los espíritus de animales heridos que habían encontrado un refugio. Yo no supe qué pensar. Fue después de una noche en la que me sentí rozado por esa risa en la nuca que me topé con el hallazgo. Salí al claro al amanecer más por coraje que por curiosidad, y vi algo que explicó en parte la leyenda. Restos de animales diseminados cerca de un sitio donde alguien había prendido pequeñas ofrendas. No lo digo con intención de asquear, lo digo para que entiendas que había una materialidad detrás de la risa, algo que se dejaba ver a quienes miraban con hambre de verdades. Los dueños, al verlo, hicieron algo que no pude comprender del todo. Recogieron aquello con manos que no temblaron, pero que miraban lejos, no hacia mí, sino hacia los árboles, como si esperaran que algo saliera de ellos y les pidiera cuentas. No sé si la risa era de una mujer, de una voz antigua, de la naturaleza misma. Lo que sí sé es que desde esa noche la figura del bosque quedó clavada en mi memoria, y la cosa que reía consiguió que mirara al mundo con cuidado por primera vez en mi vida. Algunos dicen que después de aquello la casa quedó maldita, otros dicen que los dueños la vendieron y que hoy nadie quiere verla. Yo solo sé que cada vez que paso por un claro y escucho algo parecido a una carcajada, mis pies se quedan en el lugar. La cabaña todavía guarda secretos que no he contado. Hay noches en que creo oír la risa desde la distancia y me pregunto si, al igual que en la parcela, se trata de una estrategia, usar el sonido para quebrar la voluntad de alguien. Porque el miedo no solo destruye cultivos, también puede arrancarte la voluntad de volver a casa. Terminé esa primera guardia sintiendo que la noche no era un enemigo único, sino un conjunto de armas: la soledad, la oscuridad, la risa. Volví al pueblo y conté mi versión. Algunos me creyeron, otros me miraban con la reserva de los que han visto cosas y no pueden nombrarlas sin parecer locos. Antes de que me dieran otro trabajo como velador, preferí contar todo lo que había sentido, porque había una tentación, una parte de mí que quería volver para ver si la risa me aceptaba de nuevo, o si me lanzaba de una vez por todas a la oscuridad. Pero no voy a seguir con esa noche ahora. Hay más historias que se cruzan con esta, más voces que te cuentan lo mismo con otras palabras. La siguiente no es mía, es de una joven que estudia en la ciudad. Su relato tiene otro ritmo, otra trampa: la curiosidad. Y la curiosidad, ya verás, puede ser tan peligrosa como el miedo. La maestra en la casa vetusta. Me llamo Claudia. Estudio letras en la Universidad del Centro. Paso las tardes entre libros que huelen a papel viejo y a tinta, y las noches a veces se me van en cafés compartidos con Amalia. Ella y yo nos hicimos amigas en la biblioteca, entre mesas con lámparas y manos que subrayaban. Amalia tenía esa mezcla de curiosidad y descaro que te empuja a cruzar límites que antes no mirarías. Fue ella quien, una tarde de semestres y exámenes, me habló de la maestra. Lo dijo despacio, como quien te ofrece algo peligroso envuelto en seda. Tienes que conocerla. Dice que ve cosas.
Al principio pensé que era una de esas historias de estudiantes, gente que busca un rito de paso, alguien que cobra por consolar o por resolver un nudo en la vida. Pero Amalia insistió con la naturalidad de quien ya había cruzado ese puente. Me contó que la maestra vivía en una casa vieja, de fachada caída y jardín olvidado, cerca de una calle donde solo pasaban taxis en la madrugada. No parece peligrosa, me dijo, pero ella no es de las que sueltan palabras en vano. Acepté acompañarla más por la compañía que por otra cosa. La curiosidad, admito, me atrapó. Había una especie de hambre por ver lo que ella había visto, por entender cómo alguien podría sostener la mirada de otra persona hasta que ésta cambiara. Salimos al anochecer. El campus se iba vaciando. Las farolas lanzaban rectas de luz y las hojas de los árboles hacían sombras que parecían manos. Tomamos un taxi que nos dejó frente a una casa con la madera teñida por el tiempo y una puerta que crujía como una advertencia. La casa olía a lo que huelen los lugares que han esperado mucho: humedad acumulada, café frío y algo dulce que no supe identificar. La entrada estaba encendida con una sola lámpara, y la figura de la mujer apareció como si fuera parte del mobiliario, baja, encorvada lo justo para esconder la edad, la piel marcada por surcos pequeños, como mapas de una vida que no necesitaba contar. Vestía ropa que parecía salida de otras épocas, telas que crujían al moverse. No era que ella fuera fea, era que su rostro llevaba la concentración de quienes han aprendido a escuchar cosas sin nombre. Nos recibió con una sonrisa que no terminó de convertirse en hospitalidad. Amalia la presentó con una naturalidad que me sorprendió. «Maestra, esta es Claudia, estudia conmigo». La mujer nos hizo pasar sin preguntar demasiado, como si en su casa la duda fuera un lujo que no se permitía. El salón estaba iluminado por unas velas, que no ardían con ese brillo cálido de las películas, sino con una luz temblorosa, casi azul. Había objetos sobre una mesa: tazas, un plato con restos, unas telas dobladas y una foto en blanco y negro que nadie tocó. Había un silencio denso, como si las paredes guardaran el eco de muchas conversaciones anteriores. Nos sentamos. La maestra nos ofreció café en una taza que parecía haber conocido muchas manos. Lo dejé sobre la mesa más por cortesía que por ganas, no tenía necesidad de beber. Ella sirvió a Amalia primero. Vi cómo el líquido, oscuro como una tarde sin sol, tembló levemente al caer. La maestra habló poco. Su voz era como quien mide las sílabas para que no le falte nada a la verdad. Hablamos de cosas vagas, de estrés, de exámenes, de cartas que no llegan. Amalia fue la intérprete de varias verdades. Dijo que la maestra lee problemas, que tiene la manera de hacer que la gente entienda qué les sobra y qué les falta. Yo escuchaba con escepticismo y con la sensación de ir abriendo lentamente una puerta que quizá no volvería a cerrar. Hasta ahí todo podía entrar en la categoría de anécdota, hasta que la maestra me pidió que le enseñara la muñeca. No fue una solicitud amable, fue más bien una orden envuelta en la cortesía de la costumbre. Sentí un pequeño vacío en el estómago, ese que te avisa que algo en la escena dejó de pertenecerte. Aún así le mostré la muñeca. La examinó con la detenida atención de quien revisa la tinta de un sello antiguo. Tocó mi piel con los dedos fríos y sin mirarme a los ojos dijo: «Has estado buscando algo que no te pertenece». No era una acusación, era la constatación de un estado. Amalia rió nerviosa, como para romper la tensión, y la maestra dijo que no hiciéramos ruido con esa risa. En su boca la risa se volvía señal de imprudencia. Fue entonces cuando, con la delicadeza de quien ata un lazo, agarró mi mano y apretó la muñeca con fuerza. No fue un gesto suave, no era un apretón de consuelo, fue una presión que dejó una marca inmediata, una línea roja que empezó a oscurecerse como si alguien hubiera dibujado con tinta bajo la piel. La intensidad del agarre me detuvo el aire. Quise apartar la mano y hube de fingir calma para no parecer indignada. Había algo en esa fuerza que no buscaba herir en lo físico sino en lo íntimo. La maestra quería dejar una huella que me recordara que había cruzado una frontera. Lo que vino después fue una mezcla de advertencias y órdenes. Me dijo que no siguiera curioseando, que había preguntas que se responden solas cuando el tiempo lo permite. «No sigas buscando lo que no se te ha perdido», me susurró, con una voz que no admitía réplica. Había allí en esas palabras una frontera clara. La curiosidad podía ser vista como una amenaza para el orden que la maestra preservaba. Amalia miró el suelo,
con la expresión de quien reconoce que ha abierto una caja que no debería haberse tocado. La invitación a marcharnos no fue directa. La maestra nos acompañó a la puerta y al darnos la espalda, puso una taza que había estado allí sobre la mesa en la palma de mi mano. Había en el fondo del líquido un pozo que brilló con un color que mi cabeza no quiso clasificar. Me animó a beber con un gesto suave. Para que el camino te sea claro, dijo. No bebí. Mis dedos rodearon la taza como quien sujeta algo demasiado caliente, y en silencio la devolví. Ella sonrió como quien acepta una respuesta que ya suponía. No hubo gritos ni insultos, solamente una calma que se espesaba como la niebla. Salimos por la acera con el corazón golpeando en la garganta. Amalia apenas dijo nada. Lo único que escuché fue su disculpa incompleta. No pensé que te fuera a... No la dejó terminar. En el taxi de regreso mi mano latía con un dolor sordo. Froté la marca con la otra mano y sentí que algo, quizá la imaginación, se estaba apropiando del recuerdo. Dormí poco esa noche. Tuve sueños donde manos desconocidas tomaban objetos de mi estudio, donde libros que amaba desaparecían y volvía a encontrarlos cambiados. A la mañana siguiente la marca seguía, más oscura, con un contorno que parecía no querer irse. Ya no era solo una línea, era una sombra. La mostré a un amigo, por si acaso, y él me dijo que lo vio como una quemadura vieja. No pedí ayuda médica. ¿Para qué? ¿Contarle a quién? ¿A la policía? ¿Decir que una anciana me apretó la muñeca y me dejó una señal que no tengo forma de explicar? Preferí callar. Corté por lo sano y dejé de ver a Amalia. No la confronté, no le reclamé, simplemente detuve la relación como quien cierra una puerta sin mirar atrás. Pero la marca era un testigo incómodo. Con el paso de los días empecé a sentir que algo me seguía en la ciudad. Sombras que se alargaban de forma extraña, una sensación de ser observado en la sala de lectura, pesadillas con la voz que me decía, no sigas. De pronto, mis noches se volvieron pequeñas batallas por recuperar la calma. La curiosidad que antes me había empujado a buscar respuestas, ahora era un cuchillo que me recordaba el costo de mirar. Empecé a evitar los lugares donde Amalia frecuentaba. Cambié mi ruta a la universidad y dejé de pasar por aquella calle donde estaba la casa. Poco a poco la marca en la muñeca se desvaneció hasta quedar apenas un recuerdo, pero las pesadillas no desaparecieron con la huella, volvieron en distintos formatos, sueños donde una mujer me alcanzaba desde la penumbra, donde la taza que negué se llenaba hasta rebosar y yo no podía detenerla. En esos sueños había una mezcla de vergüenza y miedo, una sensación de haber sido vista sin permiso y de que alguien sabía más de mí que yo misma. Fue entonces cuando comprendí algo que no quería admitir. La interacción no había sido solo un encuentro, fue un acto que, en su efecto, me cambió. No compartí la experiencia con mucha gente. A mi familia les dije que había tenido una mala cita y que prefería no hablar del asunto. A los profesores de la facultad les conté que estaba cansada y que necesitaba tiempo. Con el tiempo me animé a contarlo a una compañera de taller que, sin rastro de morbo, me escuchó y dijo, «Lo importante es que saliste». Esa frase me calmó, en parte. Salir de allí fue un acto de conservación. Cortar la relación con Amalia fue otro acto de cuidado propio. Lo que más me marcó no fue la fuerza física, que se fue, sino el modo en que alguien se adelantó a mi vida y dejó señales que me empujaron a detener preguntas. La maestra no robó objetos, dejó una posibilidad que me decía claramente que la búsqueda podía ser peligrosa. La sensación de que alguien pudiera, con palabras y presencias, cambiar la dirección de tu vida, me provocó una desconfianza que todavía arrastro. Ella, la que llamaban maestra, tenía algo que funcionaba más allá de la superstición. Sabía leer a la gente y sabía exactamente cómo colocar una palabra para que se instalara como una losa. Con el pasar de los años aprendí a poner límites. Evité lugares con luces que no se apagan y a gente que prometiera soluciones rápidas. No siempre funcionó. Hay momentos en que la curiosidad regresa con fuerza, una investigación, una necesidad de comprender por qué el mundo tiene grietas que otros llenan con certezas extrañas. Pero me volví más cautelosa. Ahora pregunto más, me informo, me acerco con la distancia de quien no quiere volver a entregar un fragmento de su vida sin entender el precio. No busqué venganza ni denuncias públicas.
¿A quién iba a reclamarle algo que se siente como una experiencia íntima sin pruebas que la sostengan? Tal vez eso fue parte del efecto, dejar al otro en un espacio que no puede ser probado y por tanto difícil de confrontar. Lo que sí hice fue aprender a escuchar a quienes cuentan historias parecidas. Aprendí que muchas veces quienes narran han sentido algo que nadie más vio y que su relato nacía de una mezcla de verdad y miedo. Aprendí también que a veces las víctimas de estas historias son vistas con sospecha, que es más fácil acusarlas de exageración que prestarles atención. Al final corté la relación con Amaya y no la volví a ver. Su nombre quedó como una mención breve en un pasado que preferí cerrar. Pero la marca en la muñeca y el recuerdo de la taza sobre la mesa siguieron conmigo. Siempre que alguien me habla de lo oculto, siento una alarma en el pecho. Sé que hay un borde que no conviene atravesar sin compañía y sin cautela. Y eso no es una lección de fe ni de escepticismo, es una lección de prudencia. Cierre de los relatos y reflexión final. 3 historias. 3 maneras en que la palabra bruja circula por la vida de la gente y la transforma. En la parcela negra, la brujería se insinuó como una máquina social, donde imágenes y alimentos dejados en puertas crearon un escenario de desposesión y venta. En la cabaña, la risa fue un instrumento que desbordó los límites de la noche y convirtió la soledad en una trampa. En la ciudad, la curiosidad de una joven la enfrentó a una mujer que supo, con pocos gestos, cambiar la dirección de una vida. En los 3 relatos aparece una figura femenina ambivalente, sanadora o amenaza, vecina o estratega, maestra o vigilante. Y en los 3, la línea que separa lo que podemos comprobar de lo que se siente es borrosa. No digo que todas las historias que tienen la palabra bruja como tirón sean iguales. Tampoco afirmo que exista una única explicación para lo que ocurre en cada caso. Lo que sí sostengo, después de escuchar estas voces, es que el miedo opera como mecanismo social. Una sospecha puede desatar ventas forzadas. Una risa puede romper la noche de alguien. Una frase dicha con autoridad puede llevar a cortar amistades y a cambiar rutas. El miedo es un recurso que se usa tanto para controlar como para proteger. Depende de las manos que lo manejen. También hay una otra dimensión aquí, la soledad y la necesidad. En la parcela, la falta de alternativas económicas facilitó que se vendiera lo que había sido ancestralmente propio. En la cabaña, la condición del velador, trabajo solitario, paga necesaria, lo expuso a la manipulación de la noche. En la universidad, la búsqueda de respuestas íntimas colocó a una joven frente a alguien que supo leer su inquietud. La vulnerabilidad es terreno fértil para el aprovechamiento, ya sea espiritual o social. Queda una pregunta al final de todo esto. ¿Qué pasa cuando la comunidad prefiere creer en un agente único, en vez de mirar las manos que mueven las piezas? Cuando un pueblo empieza a ver señales en cada esquina, cuando un velador encuentra objetos que nadie más quiere nombrar, o cuando una estudiante regresa con una marca, la historia no es solo de lo que pasó en ese lugar, es la historia de cómo se reconfiguran las relaciones entre gente, poder y miedo. La brujería, vista así, puede ser tanto lo que se hace con restos en la tierra como lo que se construye con la palabra que se repite. No es mi intención dar una tesis cerrada. Mantengo la ambigüedad por respeto a quienes vivieron estos episodios. La experiencia directa no siempre se deja atrapar por el lenguaje de la evidencia. Puedo decir esto, sin duda. Estas historias nos piden algo sencillo y difícil a la vez. Nos piden escuchar. Escuchar sin reducir, sin bromear, sin mirar al otro con desdén. Escuchar no para aceptar como verdad absoluta todo lo relatado, sino para entender el modo en que el miedo y el poder se entretejen en comunidades y en vidas privadas. Si algo queda claro, por lo menos para mí, es que hay que prestar atención a 2 cosas. A la materialidad de los hechos, fotos clavadas, vasos dejados en puertas, marcas en la piel, y a la manera en que la interpretación social de esos hechos modifica destinos. A veces lo que parece un acto mágico es una estrategia humana, otras veces lo inexplicable es solo eso, algo que no logramos explicar con las categorías que tenemos a la mano. Y ambas posibilidades son aterradoras a su manera. Te invito a que si alguna de estas historias te dejó con la piel erizada, lo compartas en los comentarios. ¿Cuál te impactó más? ¿Has oído relatos parecidos en tu pueblo o en tu ciudad? Cuéntalo con respeto, sin acusaciones y sin buscar exponer a nadie.
Historias como estas circulan porque la gente necesita decirlas. A veces las narraciones funcionan como advertencia, a veces como consuelo. Escuchar es quizás la forma más humana de responder. Si te interesa seguir escuchando relatos donde lo cotidiano se mezcla con lo misterioso, suscríbete y regresa. Y si conoces a alguien que le gusta este tipo de historias, compártelo. No porque prometamos certezas, sino porque cada voz merece ser oída. Al final, lo que queda es la pregunta que ya te dejo. ¿Realidad? ¿Superstición? ¿O aprovechamiento? O quizás todo eso a la vez, como capas que no se desprenden fácilmente. Cierro con una imagen que me persigue. Desde el cerro se ve la parcela, un cuadro de tierra que parece intacto, hasta que te acercas y empiezan a hablar las notas clavadas, las fotos y los vasos. Desde el claro del bosque, la risa se recoloca entre las copas, y no sabes si seguirla o dejarla ser. En la ciudad, una taza vacía sobre la mesa recuerda lo que elegimos mirar y lo que preferimos callar. Mantén los ojos abiertos, pero sobre todo, escucha. Y si alguna vez sientes que algo te observa, compártelo. Quizás tu relato ayude a que otro no tenga que silenciar su voz.